Hola, hoy estamos, podríamos decir, en el tercer capítulo de Testimonios de Analistas. Este es un ciclo que comenzó este año, 2018, para encontrarnos con la palabra y el pensamiento de los analistas que tienen una larga historia en nuestra institución. En este conversatorio me acompaña también Marcela Boutelier, que también pertenece a Comisión Directiva y que se ocupa de la historia y los archivos de APA, por eso la invité a que hoy nos acompañen. Nuestros conversadores, los que van a dialogar hoy con nosotros, son Arnaldo Smola, Sarita Sussman de Arbisser y Felisa Bieder. ¿Y por qué los hemos invitado? Los hemos invitado porque ellos son la historia del psicoanálisis de niños en APA desde sus comienzos. Entonces, les vamos a hacer algunas preguntas disparadoras, les vamos a ir dando la palabra y por supuesto queremos saber un poquito de su trayectoria y también cómo es esto de generar, crear y construir un departamento de niños y adolescentes. Bueno, ¿qué te parece, Arnaldo? ¿Querés empezar? Podría ser, bueno, muchas gracias, buen día. Me impresiona, me inquieta esto de ser historia viva, pero bueno, es el lugar donde he sido puesto por la vida, precisamente. Aquí estamos, el querido departamento de niños. Es un departamento hacia el cual yo, que participé durante 4 años de su dirección, me siento siempre afectivamente unido a este departamento. Comencé como Sarita, que estaba aquí a mi lado, a mi izquierda, en el año 79, durante la presidencia, durante la muy buena, a mi juicio, presidencia de Carlos Mario Arlán. Una presidencia estimulante, controlada por él, en fin, muy buena. Y con el acompañamiento de una persona que era muy experta y era como una especie de maestra del análisis de niños, que fue Susana Lustig de Ferrer. Ella se había formado en el primer círculo que rodeó a Arminda Verasturi. Bueno, la dejo a Sarita que Pero ya nombraste varios nombres muy importantes. Sí. Susana Lustig, Arminda Verasturi, eso mismo ya es la historia de APA, Sí. ¿no? Que empieza con los pioneros. Bueno, Sarita. Bueno, continuando con lo que inició Arnaldo, confirmo que fui coordinadora del departamento de niños en ese año, desde 1979, junto con él y Susana Lustig de Ferrer. Yo creo que es importante recordar que el departamento de niños fue creado en honor a Arminda Verasturi, porque Arminda Verasturi falleció en el año 1972. Y el departamento se creó porque además era el sueño de Arminda Verasturi hacer un departamento. No lo logró hacer por su prematuro fallecimiento y se hizo 2 años después de la muerte de ella, en el año 74, y la primera dirección, la primera coordinación estuvo a cargo de Betty Garma y otros que en este momento no recuerdo. En ese momento los 3 coordinadores tenían la misma función, no había un coordinador superior e integrante, sino todos estaban a la par. Después de ese primer periodo nos tocó a nosotros, así que fue realmente un compromiso serio, ¿no? Recuerdo cómo fue que me invitaron, que yo estaba atendiendo a mi hijo que acababan de operarlo de apendicitis, y Carlos Mario se llegó hasta el sanatorio a invitarme especialmente para esta labor, a la que, por supuesto, la acepté muy agradecida, porque me parecía que íbamos a hacer algo importante dentro de APA. Y así fue.
porque durante ese primer periodo, con Susana y Arnaldo, creamos la carrera de niños, porque hasta ese momento, como decía Susana, se era psicoanalista por la ley del abuelo, ¿no? Porque se había estudiado con muchos analistas y se había practicado esta técnica con los niños, se supervisaba y todo eso, pero no había una metodología de estudio propuesta por una escuela, ¿no? Por una carrera. Y ahí empezó. Y bueno, continúa, sigue en este momento. Después hicimos otro periodo con Arnaldo, pero en ese entonces ya no estaba más Susana, no quiso participar ese año, y la otra integrante fue Diana Inglesini. Y en esa época hicimos una jornada, me acuerdo, recordás, Arnaldo, que una jornada bastante importante, donde ya además de las ideas kleinianas, ya habían llegado hasta nuestras pampas las ideas de los psicoanalistas franceses, de Lacan y de sus discípulas, Norma Noni y François Dolto. Y recuerdo que en esa jornada tuvieron mucho espacio todos estos pensamientos diferentes, ¿no? Como que ya no estaba más la hegemonía kleiniana en el análisis de niños. Bueno, creo pero que acá ya nos recordaste un montón de cosas. Sí. También Diana Inglesini fue supervisora mía y lamentablemente durante la supervisión falleció, así que tuve que cambiar la supervisión. Pero bueno, has recordado un montón de nombres y sobre todo me parece que tenemos que hacer hincapié en que también desde APA surge un movimiento de psicoanálisis de niños y adolescentes que si bien estaban Freud, Maud Manoni y François Dolto, Sí. También se extendió desde nosotros también al resto de Latinoamérica. Por supuesto. Y que bueno, hoy es todo un espacio, podríamos decir, internacional, ¿no? Bueno, Felisa, ¿y vos cómo te incluiste en esta historia? Bueno, creo que me resulta, bueno, agradezco la participación acá y me resulta interesante porque, bueno, yo gocé de las ventajas de la carrera de niños, yo hice la carrera de niños, pero lo más llamativo hoy, lo que más me genera placer, es que mi primer trabajo de niños, yo lo presenté siendo candidata cuando Sarita era coordinadora y Arnaldo Esmola justamente. Y Arnaldo Esmola me comentó el trabajo que presenté, me acuerdo que en ese momento era a la noche las presentaciones. Así que me es muy grato estar acá por eso, y yo entré a APA de la mano de Raquel Seufer. Es decir, yo supervisaba con Raquel Seufer, que la había conocido en el Centro de Salud Mental de Becar, y bueno, y ella me impulsó a formarme acá en APA, y realmente acá, bueno, me integré muy bien, me gustó mucho trabajar siempre. Yo soy pediatra, o sea que hice 5 años pediatría, o sea que siempre me incliné por los niños, y bueno, y entonces así fui escalando lugares hasta que yo formé parte varias veces del Departamento de Niños y Adolescentes, y llegué a ser coordinadora 4 años en la época en la presidencia de Andrés Raskowski. Así que fue muy grato mi pasaje y sigue siendo, digamos, muy grato mi pasaje acá. Realmente creo que es un lugar de formación excelente. No, es notable, perdón. No. Es notable que todos tenemos digamos, un recuerdo tan afectuoso del departamento. Sí. Debe estar en nuestras fuentes vocacionales, en las raíces vocacionales, eso de hacer análisis de niños y de aliviar a los niños de sus preocupaciones y de sus ansiedades. Tiene que ser así, porque si no, no se explica fácilmente
Le haría una pregunta, Arnaldo. ¿Hay un niño en cada analista de niños? Hay un niño en todos. Esa es la pregunta que esperaba y que me gustó. Me encantó la pregunta. Claro que hay un niño. Y además, siendo psicoanalista de niños, uno aprende a tomar en serio sus propios juegos, no los del pasado, no solamente los del pasado, los de la actualidad. Nosotros somos, los analistas de niños, somos analistas, somos pensadores, creo, y todo eso, pero además somos juguetones. Somos juguetones, sabemos jugar. Si alguien no sabe jugar, yo diría que tiene dificultades serias para ser analista de niños. No Y solamente tanto es así, perdón, Sí. Sarita. Tanto es así que ahora estoy leyendo para su comentario psicoanalítico un libro muy interesante de Camus, Albert Camus. Albert Camus tuvo una infancia sumamente pobre en Argel y aprendió como un avión, como un tipo muy talentoso que era. Pero él habla de los juegos que tenían esos niños pobres del barrio pobre, paupérrimo casi, y cómo se las arreglaban para jugar con las flores que caían del árbol, con los carozos de los duraznos, etc., con las piedras del mar que traían, mostrando que el juego, el impulso al juego es algo difícil de sujetar en un chico, ¿Y en un adulto? de impedir. Sí. ¿Y en un adulto? Y en un adulto, pero los adultos van por mal camino cuando van por el camino de la ludopatía en esta sociedad capitalista, pero sí, los adultos también quieren jugar. Pero se ve eso claramente porque usted habla del espíritu lúdico, ¿no? Sí. Tiene que tener analista de niños. Se ve en los... porque yo quería preguntarles acerca de la actividad científica, porque tiene una actividad científica muy programada, con invitaciones, se ve en los papeles de invitación formal, después el programa, el agradecimiento a la persona que había sido invitada. Sí. Pero cuando uno lee en los papeles, en los archivos del Departamento de Niños, tienen como algo divertido. Tienen como algo, ¿no? Donde la invitación, en relación al resto de los papeles de otros asuntos o administrativos, tenían todo como mucho entusiasmo. Sí, ¿no? yo quería agregar, Soy un entusiasta. Mucho entusiasmo. Sí, exacto. yo quería agregar a todo esto que previo al Departamento de Niños, Arminda Verasturi daba seminarios, era obligatorio el seminario de niños. Por eso yo creo que la creación del Departamento de Niños fue importante, pero tiene sus pros y sus contras. La contra es que hay mucha gente que dice, no, como yo no voy a trabajar con niños, no voy a hacer seminario de niños porque no me interesa. Y eso es un déficit en la formación de un analista de adultos. Sí. Y no solamente, además, por ejemplo, analistas que han hecho los seminarios de niños previos a la departamentalización, tienen más recursos. Justamente, siguiendo con las cosas que uno lee y que lo emocionan y que tienen que ver con esto, acabo de leer en la revista de La Nación del domingo que el que fue mi primer analista, Gilberto Simoes, analizó a Luis Felipe Noé, el pintor. Y parece que Luis Felipe Noé había quedado en los años 66, más o menos, había quedado atrancado en su creatividad. Él había tenido mucho éxito con la pintura, le había ido pero muy bien, y de repente decidió que basta, o sea, no podía seguir recibiendo tanto premio y tanta cosa, y estuvo parado. Entonces alguien le dijo, ¿por qué no haces terapia, análisis, algo? Y le recomendaron a Gilberto Simoes. Fue a verlo y parece que Gilberto le dijo, bueno, vamos a hablar,
pero le puso delante papeles, crayones, lo que hacemos con los análisis de niños, ¿no? Y le dijo, vos hablás, pero dibujá mientras hablás. En realidad creo que en esa época se trataba de usted, no le dijo vos, eso fue después. Bueno, entonces, él dibujaba y poco a poco parece que fue a través... Ahí hay un dibujo y él cuenta en ese libro, en el prólogo que hace dedicándole el libro a su analista, que dijo que es el que le arregló la vida, ¿no? En ese momento, y le agradece haber conservado todos esos dibujos, porque después de algunos años él fue a verlo nuevamente y se los devolvió, y él con eso después hizo una colección, la continuó y demás, y acaba de sacar un libro que se llama En Terapia. En terapia. O sea que los recursos del análisis de niños sirven para los análisis de adultos. Bueno, y me acuerdo que cuando vino acá Yolanda Gampel, que es una analista que se formó en Argentina, pero después se fue a vivir a Israel, dijo que en los casos de situaciones traumáticas, no solamente con los niños ponen elementos de situación, cosas para expresar lo preverbal, dibujos, cerámica, juguetes, sino con los adultos, porque es de la única manera que pueden terminar de empezar a elaborar las situaciones También lo que traumáticas. está decir, ustedes también, o sea, en el análisis de niños están patologías graves, ¿no? Sí, Y hay la psicosis infantil y toda una serie de patologías muy difíciles de resolver y que, bueno... Pero yo creo que lo importante, justamente con esto de las patologías graves, Sí. es que ha tenido mucha difusión el psicoanálisis de niños a partir de todo el movimiento de los psicoanalistas de niños en Buenos Aires y fundamentalmente en la APA, que las consultas, yo por mi experiencia, son bastante tempranas en este momento. Los jardines derivan, quieren saber, quieren, digamos, porque en realidad el psicoanálisis de niños apuntaría a la prevención fundamentalmente, ¿no? A la prevención. Y eso es importante, por eso es importante las consultas tempranas. Y en este momento hay, digamos, muchas consultas de niños pequeños, 2, 3 años, que cuando ya presentan algún tipo de patología, que los ven en los jardines, los observan, los derivan inmediatamente. Y quería decir también, bueno, que yo la conocí a Arminda Verasturi en la última etapa. Yo estaba haciendo un seminario digamos, particular con ella, que es un seminario, me acuerdo, sobre el tema de melancolía en la infancia, que fue cuando después se murió y quedó interrumpido ese seminario, ¿no? Llegué a conocerla en ese momento. Bueno, paulatinamente nos estamos aflojando y llegando a la clínica. Así que me gustó esto de que un síntoma en un adulto puede haber sido una inhibición o un síntoma en la infancia, Sí. ¿no? O sea que el adulto replica algo que ya le ocurrió en la Sí, infancia. generalmente es así, y generalmente cuando vemos un adulto neurótico vamos descendiendo en la escala etaria y vamos llegando a sus perturbaciones de la niñez y o de la adolescencia. En el tiempo en que se creó el Departamento de Niños estaba muy de onda, voy a decir. Estaba muy de onda los análisis tempranos. Y los análisis tempranos eran muy rendidores. Se podía torcer el rumbo de una situación conflictiva que derivaba o que podía derivar en una situación patológica. Y se lo podía torcer. Yo me acuerdo, los análisis tempranos que yo realicé eran fáciles, eran rendidores, estaba todo ahí puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Alguien tiene alguna experiencia, anécdota o satisfacción especial? ¿Algún recuerdo que Sí. pueda...? Yo puedo contar. Yo también. Sí. Bueno, cuénteme también. Así de paso No, todo siguiendo un poco. con lo que vos decías, porque bueno, esto de esta conversación de alguna manera va despertando recuerdos de distintos
tratamientos, sobre todo ahora que estamos hablando de los análisis tempranos. Y aunque sea políticamente incorrecto en este momento, voy a traer el caso de un chiquito que a los 3 años, o casi todavía no había cumplido los 3 años, se vestía de nena. Por eso es políticamente incorrecto hablar de eso, pero lo que en esa época intentábamos era ayudarlo a ver qué le pasaba. Entonces, en el jardín de infantes, y llamaron la atención a la madre, que quería ponerse las cosas de las nenas, iba con las nenas, y la madre y el padre vinieron a verme, y lo que pude descubrir en esa entrevista era que este chico pasaba todo el día con la madre, con la hermana, que el padre se iba tempranísimo a trabajar y volvía cuando ya estaba durmiendo, o sea que prácticamente no lo veía el padre ni hacía nada con el padre, inclusive sábado domingo, pero con un hombre que trabajaba mucho. Y entonces cuando les dije que este chico solo tenía identificaciones femeninas y que necesitaba la presencia del padre, el padre realmente, bueno, recordó cosas, recordó que a él le había pasado lo mismo con su padre, que no lo había tenido, pero él por suerte había tenido un abuelo sustituto, y ese abuelo le había dado todas las pautas como para identificarse virilmente, claro. Y que se daba cuenta que a su hijo le faltaba eso, porque ahí no había ya ningún abuelo, ¿no? En esa casa. Y entonces decidió, hizo un examen de conciencia importante y decidió quedarse por la mañana un rato, afeitarse delante del chico. Entonces, y después se lo llevaba a jugar a la pelota. O sea, las cosas lo que habitualmente hacen los papás, los varones. Y el chico se pintaba antes con los cosméticos de la mamá, porque la veían pintándose, y decidió empezar a afeitarse como el papá. Bueno, toda una serie de cosas, pero claro, si esto lo vemos a los 5 años, está todo perdido. Pero a los 3 tuvo otra evolución. Ese chico siguió adelante. Bueno, hoy tenemos una alta consulta con todo. Bueno, vos hablaste de lo políticamente correcto, bueno, sí. Hoy tenemos todo este tema de la diversidad sexual. Claro, eso. Y tenemos como una cierta levantamiento del prejuicio, de la prohibición, y también un exceso, ¿no? Que se fomenta de alguna manera la neutralidad de la diferencia sexual, y eso también tiene riesgos. Así que, bueno, ¿alguien tiene una consulta actual de ese tipo? Sí. No, yo tenía de autista, pero le dejo la palabra. Bueno, después hablamos del autismo, entonces. No, a mí lo que me parece es que no hay tal neutralidad. Si nosotros nos retiramos, es decir, no decimos nuestra palabra, no nos pronunciamos, que somos en realidad quienes estamos mejor preparados para hacerlo. Si nos retiramos, no hay neutralidad que valga. Lo que ocurre es que queda en manos de lo mediático. Claro. Sí. Como quedan a veces muchas reuniones científicas por temor, la gente por temor, a mí me fue recomendado en un par de apariciones que tuve en público, me dijeron, tranquilo, no te vayas con tu opinión por el lado de la patología. Y bueno, no hay lugar para pronunciarme ahora, pero lo que quiero decir es que no hay tal neutralidad, no hay la paz que proveería la neutralidad, sino En la diferencia sexual. en la cuestión de la diferencia sexual. Además hay algunos tips mediáticos, como por ejemplo, tenés que aceptar la diversidad. Tengo que aceptar la diversidad, pero no como lo haría un periodista, quiero decir, acá y en cualquier ocasión que Sino como analista. Sino como analista de niños, que tengo una mayor preparación que un periodista. Y quizás lo mismo ocurre con el autismo actualmente. No, yo pensaba justamente, quería comentar, que un niño que consulta, los padres por supuesto, a los 2 años y medio, que el neurólogo le ha dado un diagnóstico de autismo o espectro autista, uno empieza a trabajar con el niño con una frecuencia
lo máximo que se puede, que en este momento no es mucha, pero trabajamos con el niño, con la familia, con el vínculo. Y yo he seguido una nena desde los 2 años y medio, actualmente tiene 13 años, está en la secundaria, continúa en análisis, pero es una niña normal, es decir, lejos de ser un autismo. Había problemas de vínculo, se trabajó en la familia, en la terapia vincular y con la niña misma, pero ponerle una etiqueta, Freud mismo dice en el artículo que se está trabajando ahora, que los nombres son etiquetas, ¿no? Sí. Y que rotulan y bueno, y eso nosotros tenemos que quitarnos ese prejuicio del diagnóstico etiquetado que viene y pensarlo desde el psicoanálisis. O sea, lo que ustedes me parece que están diciendo es que a un niño no se lo puede etiquetar en una patología, sí, sea cual fuere, porque hay todo un desarrollo que se va a ir dando en porque el hay tiempo. una estructuración psíquica en formación. Claro. Sí, Pero la en mental, ese- sí. En ese sentido, no es solamente etiquetar en una patología, porque a veces se lo etiqueta dentro de lo que mandaría entre comillas, la diversidad, la tan mentada diversidad. La mentada diversidad, por ejemplo, se apresura Sí. a aceptar, todo eso entre comillas, a aceptar una cierta desviación de la media o de lo que está decretado por la psicología evolutiva, y eso a veces lo etiqueta al chico del otro lado, o sea que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, lamentablemente en estas épocas hay muchas etiquetas que se están poniendo. La del autismo, todos los casos de espectro autista, la de la diversidad, la del ADD, para los chicos que tienen problemas de conducta, que antes eran problemas de conducta, simplemente un chico travieso, ahora es un chico que hiperkinético, ahora se cambió para siempre y además de alguna manera sepultándolo de por vida con eso porque Sí, señor, y sepultándolo de por vida y además medicándolo durante toda la infancia. Y a veces a pedido de la maestra, quiero decir, los alcances de lo mediático, los alcances de la divulgación apresurada, de la sociogénesis apresurada, son todos elementos negativos para... Los maestros piden que mediquemos a los chicos. Porque a ellas les resulta difícil mantener la clase tranquila. Claro, es un chico que, bueno, que a lo mejor se aburre, que a lo mejor tiene problemas familiares. Hay que hacer una entrevista y ver qué le pasa a ese chico, pero eso ya es como se obvia, ¿no? Se obvia y se pasa directo al medicamento porque además quieren como tapar el síntoma, ¿no? No, entonces, a ver, se me ocurre una pregunta, ¿cómo definirían la niñez? Porque ustedes están hablando, quizás sin darse cuenta, están dando una especie de definición de la niñez. Y la niñez, a mi entender, ¿no? Como se define desde el psicoanálisis, es la organización del aparato psíquico en desarrollo, sería, ¿no? Cómo se va organizando en los diferentes tiempos el aparato psíquico, cómo se va organizando. Consiguiendo con eso, la niñez tuvo distintas recepciones de acuerdo a las épocas, ¿no? Por ejemplo, en la época primitiva, el niño no tenía ningún derecho, los padres si querían podían matarlo, podían hacer lo que querían con el hijo, y los derechos empezaron hace bastante poco tiempo de los chicos, ¿no? En relación a la historia del siglo XX. Sí, en relación a la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, el psicoanálisis tuvo bastante que ver con todo eso. Acuérdense el famoso libro de Schreber, ¿no? Las memorias de él, el desastre que hacía este hombre en función del padre, ¿no? El desastre que hacía el padre en función de una buena educación, ¿no? Una educación de... Empieza con Emilio de Rousseau. Sí, también, Empieza sí. con Emilio, eso Claro. es decir. Sí, también. Es decir, Recordemos a nuestro querido Rousseau.
Sí, no, pero yo creo que Schreber le abrió también los ojos. Bueno, en toda esa época todos, a los chicos se los maltrataba en función de una buena educación. Esa es la historia, ¿no? De una buena educación, sí, y después, interesante, porque cuando uno ve el caso Juanito, dice que los padres plantean que se le trató de educar con la mínima coerción, y uno lee y dice, ¿y esto es la mínima coerción? Bueno, o sea, que las cosas... Acá llegamos a un punto, y es que los niños, antes de los derechos del niño y del adolescente, nacían para completar el trabajo de los padres. O sea, los niños trabajaban y nacían para continuar y completar lo que el padre no podía terminar de hacer por sí mismo, ¿no? Completaban venían, trabajaban la tierra, trabajaban... Digo, y ahora tenemos niños que vienen para otra cosa, vienen al mundo incluso muchas veces para la satisfacción narcísica de los padres. ¿Qué se les ocurre con esto? ¿Están de acuerdo? No, Estoy de acuerdo, pero a ver, como de todos los temas hay mucho para decir. Sí. Hay mucho para decir. Yo quiero decir que, por ejemplo, que la niñez es un periodo evolutivo, que podemos ponernos de acuerdo cuándo comienza y cuándo termina, y subdividirlo y todo eso. Yo diría, desde mi punto de vista, que la niñez es una estructura de la cual todavía no me curé. Sí, pero es interesante lo que acabas de decir, Armando, porque justamente en las épocas actuales y a través de los medios y de la propaganda y demás, se trata de acelerar la niñez, se trata de que no exista más, de que los chicos pasen rápido a la edad adulta, con esto de introducirlos en la tecnología tan chiquititos, la imitación de las ropas, Sarita. la imitación de las ropas. Sí, la mamá y la chiquita igual, se pintan, hay como un acelere a la entrada a la genitalidad cuando los chicos no están preparados para eso. Una estimulación. ¿No? Una sobreestimulación. Y cuando en realidad toda esa época previa, antes de la adolescencia, es la época creativa. Si se pierde eso, se pierde la creatividad. Entonces, ustedes dirían que nuestra cultura, yo siempre pienso en estos varoncitos a los cuales se les permite teñirse el cabello, Sí. ¿no? A las niñas también, que se les pinta, obviando algo que también está en nuestra cultura, que es que los productos cancerígenos. ¿Ustedes piensan que tenemos una cultura mortífera de la niñez y la infancia? Es una idea interesante, la cual no he pensado, pero supongo que cada vez que blasfemo contra la cultura actual, lo tengo en cuenta. Sí. Lo tengo en cuenta. Tiene muchos aspectos taláticos, ¿no?, nuestra cultura actual. Yo creo que hay una cosa que es interesante ver, que yo la veo en las terapias, ¿no? Por ejemplo, viene una nena de 8 o 9 años que los padres dicen, no juega con muñecas, siempre mira películas, está con YouTube, y en el material de juego no hay electrónica, yo al menos no tengo electrónica. Entonces hay Barbies, hay dibujos, hay un montón de vestidos, yo tengo como 15 Barbies en el cajón, y veo que las nenas juegan y se divierten cambiando las Barbies, haciendo escuelas de baile, simulando, jugando la que recrean en el colegio, la relación con la madre, en fin, hay un jugar que hay que estimularlo, y que lo que yo veo es que la sociedad no está estimulando el juego, que es lo que ayuda a simbolizar. El chiquito de 2 años, como decís vos, que está con el videíto, no aprende a simbolizar, no hay sustituciones. Y creo que ese es el problema de la cultura actual. Sí. ¿No? Y desde muy chicos se disponen de estos aparatos, negando todo el peligro que es, porque, por ejemplo, un caso que me consultó hace poco, trajeron a un nene que para que coma le ponen la tablet en la mesa, ¿no? Y mientras juegan la tablet le enchufan la comida en la boca, ¿no? Porque si no, de otra manera el chico juega, no quiere comer. Y
y todo así, ¿no? Para que no moleste a la noche, le prenden la tele. Entonces, la inducción viene, como decís vos, viene desde mis padres. Sí, sí. No porque yo demonice esos aparatos, me parece No, bien, para pero nada, no, claro. pero no en edades tan tempranas. No sé si No ustedes, abusar de eso. sí, no sé si ustedes saben que los popes de la electrónica, en su momento Steve Jobs y Bill Gates y los actuales, no mandaban a los chicos a escuelas donde usaban computadoras, porque decían que para eso van a tener tiempo. Mientras tanto hay que leer, hay que escribir, hay que hacer todas las cosas que hicimos nosotros y que de esa manera estamos preparados para una actividad intelectual, porque ustedes seguramente les debe llegar chicos de la escuela secundaria que no saben leer, que no les gusta leer, que no tienen comprensión de lectura, y eso es porque la entrada de la imagen es de alguna manera solicitada más, porque genera menos esfuerzo que ir a un libro y leer. Entonces, A ver, a esta altura de la conversación yo tengo alguna inquietud. a ver, A ver, me parece que debemos volver a pensar lo que tantas veces yo tuve que pensar obligadamente, porque yo también buscaba a alguien a quien demonizar para ser la fuente, el origen de la patología de los chicos. Y yo creo que aún en los niños muy pequeños, y con todos los factores que lateralmente acuden a perjudicar una formación evolutiva, yo creo que la patología es un producto individual de cada persona que hace su propia combinación conflictiva o no, y que le permite o que le impide seguir adelante con su evolución. Lo que quería decir es que es una producción, es un producto individual. Yo lo llamo a eso el sujeto niño. Puede ser. pero el por sujeto ejemplo. niño dependiendo de esa suerte, como dicen, la suerte, decía Freud, son los padres que le tocan a uno, ¿no? De ese ambiente familiar Sí, no, que le ha tocado, que le ha estipulado, que le ha podido dar posibilidades. O sea, no es todo genético para mí, A ¿no? mí me gustó el Yo no ejemplo. quise decir eso, ¿eh? No. No quise decir él se refería a algo mucho más. No, me refería a una combinación subjetivo. artificial que no es tan fácil de nombrar, no es tan fácil nombrarla, pero que es de todas maneras una tendencia que es de cada persona, de cada sujeto. ¿no? ¿Cómo absorbe y cómo sintetiza todo lo que recibe? Perfecto. Pero me parece que acá, en el ejemplo que traía Sarita, se ve muy claramente la influencia familiar, la falta de prohibición paterna, en el sentido de que, bueno, una cosa es comer, otra cosa es jugar con la computadora, la imposibilidad de que ese niño pueda discriminar entre qué le gusta y qué no le gusta comer. Claro. Por ejemplo, ¿no? Si le enchufan la comida, no sabe qué le gusta y qué no le gusta, porque se le enchufan mientras está distraído. No puede diferenciar entre ir al baño y sublimar, digo, las pulsiones están como confundidas, ¿no? Entonces, creo que está como ese niño, lo que decía Arnaldo, sintetiza lo que recibe, y también está este contexto familiar, del cual podríamos decir un niño es síntoma de la familia. Sí, Claro. síntoma, un niño es síntoma. Ahí es donde En eso estoy totalmente de ahí un acuerdo. momento antes es donde yo me planto, pero bueno, cada uno tiene... Vos no pensás que el No, niño es síntoma. no, el niño no es síntoma de la familia, el niño es en todo caso más claramente síntoma de sí mismo. A partir de allí, porque si no, nosotros nos convertimos, ¿sí? Y esta mañana mismo vamos a poder discutir sobre un caso que tiene mucho que ver con esto. Si no, nosotros nos convertimos en alguien que sí demoniza a la familia, sí demoniza a los padres, muy suavemente, muy comprensivamente,
todo eso puede pasar, pero está el papá que no está la mamá que está demasiado, tenemos factores patogenéticos básicos, y yo creo que el chico tiene sus propias fantasías originarias. Sí, Eso es es lo que- posible eso es lo que que la quiero singularidad exista y estoy de acuerdo con eso, obviamente, ¿no? Es que todo no es tan simple. No, Es que nada. estoy de acuerdo que todo no es tan simple. No es que atribuir a que el papá o la mamá o la tablet haya... No hay una sola cuestión, ¿no? Una sola razón para que se genere el cuadro que se generó. Siempre es un complejo importante que a veces no se puede encontrar todos los motivos. A veces no se puede encontrar. Esto es lo que yo tengo que salir a decir cada vez que se habla de los factores patogenéticos. Bueno, es un interjuego, como decía Freddy, las series complementarias. No podemos salirnos. No podemos salir de No. las series complementarias. Por más intentos que hubo. Sí, porque hay chicos que han sufrido situaciones traumáticas tremendas y salieron adelante. Y otros que con situaciones traumáticas menores se enfermaron mucho. Sí, Entonces, es cierto. ustedes plantean que hay dos líneas o dos movimientos de pensamiento y de movimientos clínicos, o sea, los que están más del lado de lo subjetivo y los que están más del lado de lo contextual. Sí, muy bien sintetizado de tu parte. Ahora, Pero me parece De que acuerdo. también hay ahí otro elemento que se pone a jugar, y es quizá lo que se referían al principio, la diferencia entre la psicologización de la terapia del niño y el psicoanálisis de los niños. Claro, pero yo creo que tenemos que apuntar acerca de sobre qué podemos actuar nosotros y cómo podemos ayudar a ese niño. Porque si nos quedamos que, bueno, es algo del chico que no lo podemos cambiar, ahí nos quedamos, fracasamos. Yo creo que tenemos que ver sobre qué cosas podemos apuntar, tanto del chico como de la familia, o sea, la posibilidad de un análisis individual y de un análisis contextual familiar, para darle a ese chico la posibilidad de que salga de una miseria neurótica, como decía Freud, ¿no? Darle algo como para que pueda encauzar algo que se estaba planteando mal. Pero ahí los analistas tenemos que agarrarnos de lo que vemos, no podemos ir a aquello que quizá a lo mejor no se puede modificar y conformarnos con lo que podamos hacer, quizá, ¿no? A lo mejor no es óptimo 100%, pero a lo mejor le damos herramientas por las cuales el chico puede optar otros caminos que los que venía siguiendo. Yo creo que uno de los progresos del psicoanálisis más moderno, diría, es la inclusión justamente de la familia en los tratamientos, ¿no? Conocer el entorno en el que se mueve el niño, porque yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que apuntás a la singularidad, y me parece que las series complementarias no podemos dejarlas de lado, pero también el bebé está, digamos, armado o quizás orientado, o como escuché una vez una buena metáfora, es un trozo de hierro que se asienta en un campo imantado y va a tomar esas cargas de acuerdo al campo. Entonces me parece que nosotros tenemos, me parece, ¿no?, como apuntar a la singularidad, porque es cierto, cada caso es diferente. Uno puede ver chicos con traumas muy graves, como me tocó una vez supervisar un niño que había estado abandonado 14 días, que al año consultaron por trastornos del sueño, que eran, bueno, terrores nocturnos diarios, continuos y todas las noches, que iba hacia una psicosis y que en medio de un tratamiento en ese momento, al año y medio, 2, había dejado de tener esos trastornos y hoy por hoy es un chico que se ha integrado dentro de las normas del colegio, del social, en fin, ha salido adelante, ¿no? Y uno se pregunta, con esa marca de 14 días de abandono, de no saber qué fue de su historia, y que fue adoptado y que estaba desnutrido, realmente algo de pulsión de vida tenía, ¿no?
Entonces estoy de acuerdo. Claro, cuando uno habla de niños, siempre de alguna manera está inserto, ¿no?, en un contexto. Sí. Pero en cualquier especialidad de niños, uno ve el niño, lo ve, lo traen, Por ve supuesto. dónde está, cuál es la familia, cuál es el entorno. Cuando uno revisa biológicamente un chico, hay una singularidad, hay un cuerpo que funciona de determinada manera. Y el analista también, cuando le hace el diagnóstico, apunta a lo que dice el doctor Smola, ¿no?, que hay una particularidad, no está, o sea, uno va a conocer a los padres, ver el entorno, pero en el diagnóstico, cuando juega con las Barbies, cuando juega individualmente, ahí hay algo particular, ahí se muestra, Ahí se muestra, en forma sí. singular, ¿no? Sí. Lo que yo traté de poner de relieve, quizás reactivamente, porque me pareció que Quedaba. Pero me gustó eso de que el síntoma de sí mismo. Sí, A mí me parece el chico es síntoma de importante. sí mismo y yo lucharía con la espada en la mano para evitar que se diga que el chico es síntoma de los padres. No lo es, definitivamente no lo es. Es algo más propio, es algo más individual. Por eso, todos los ejemplos que están dando abonan lo que yo digo. Desde tu lugar de receptora de toda la historia de APA, trabajando en archivos, ¿te gustaría decir algo más? A mí me parece que es interesante esta reunión porque tenemos representantes de una segunda generación, no sería segunda, tercera generación, ¿no? Y que además han conocido los inicios, bueno, de Felisa también, ¿no? Los inicios a los, Yo estuve los estudiando pioneros, con Arminda Veracruz. con Arminda, claro. Estuve mucho y estuve con algunos Betty nombres, Galma con Betty Galma, sí. con Mauricio Knobel, con Jorge Robati, que no sé si acá se deben acordar de él. No se acuerdan. No se acuerdan y era muy importante. Era muy importante. Por eso, hay muchos nombres. Susana Lustig. Susana, bueno, sí. Aurora Pérez. Aurora Pérez. Aurora Pérez Sí, también. No, hubo grandes figuras. Claro. Grandes figuras, grandes figuras. Y haber mamado vendría a ser de ellos el Sí, psicoanálisis de sí, niños, sí. haber estudiado con ellos, haber compartido, haber cambiado, porque fuimos evolucionando juntos. Primero Melanie Klein, después El mismo Ana Freud también, Ana Claro. Freud, Ahora, también, de toda esa gente, nosotros aprendimos a trabajar con las referencias Sí. Sí, y con las fantasías inconscientes. Sí. sí. Me parece que olvidarlo no es pasar a la muerte. No, y después No es pasar a la Eso es, muerte. No. Y después recuerdo muy bien un pediatra que estuvimos, que era muy promotor del psicoanálisis en su servicio, era jefe de servicio, el doctor Taller, y estuve trabajando muchos años en ese servicio. Estaba Eduardo Salas también. Eduardo Salas, sí, estaba ahí. supervisé con él. Sí, Eduardo Se me Salas. había olvidado. Sí, El mismo Hernando Raskowski que venía de... Sí, bueno, Hernando Raskowski, que venía como pediatra claro. en el hospital de niños y trabajó mucho acerca no solamente del femicidio, sino del colecho con los chicos epilépticos. Colecho que ahora se vuelve a promover. Lamentablemente, Se vuelve a promover. no solamente el colecho, Mirta, sino también he visto chicos que vienen con la madre por problemas X y me dicen que todavía le está dando el pecho a los 4 años. Ahora se le gastan los 3 años. 4, y cómo se lo voy a sacar. Además, el chico el día que se lo sacaron, te digo que estaba lo más feliz. Dijo, ¿dónde está la teta? Vamos. Bueno, tenemos que llegamos a este final y les agradezco muchísimo. Fue realmente mucho más de lo que uno espera e imagina. Me parece que llegamos a un punto en donde de debate, ¿no? Sí, De qué pasa, qué ha pasado con la historia y qué pasa hoy. Sí. Y entonces, gracias y la seguimos. Bueno, fue muy